estamos a las 11 menos 10, ¿sería? Excelente. Bueno, nuevamente un privilegio poder estar compartiendo este taller. Y lo que buscamos por medio de este taller es que podamos tener una mirada panorámica, ¿sí?, de lo que sería todo el proceso de la consejería bíblica. Estamos uniendo dos temas en cada taller para poder cubrir los 8, ¿sí?, los 8 eslabones, podríamos decir, de esta cadena, de estos 8 elementos del proceso de la consejería bíblica. Entonces estamos ahí condensando y yendo bastante rápido, pero creo que te va a permitir poder tener ese panorama completo y poder quizás encajar con lo que estamos viendo en las sesiones generales, que empiezan a surgir preguntas de decir, bueno, ¿cómo en la práctica puedo avanzar en un proceso ordenado acompañando a alguien en la lucha con el pecado? Entonces la idea de justamente este taller es que podamos tener claridad, al menos en ese proceso, una dirección hacia dónde vamos. Y como te decía, estos 8 elementos van a acompañarte a lo largo de todo el proceso, pero también van a ser una evaluación para tu propia sesión, ¿sí? En esa primera reunión, en esa segunda reunión, en cada una de las sesiones que vos vas teniendo con el aconsejado, vos puedes evaluar si estos 8 elementos se están dando, ¿sí? Te va a permitir a vos poder tener un orden también en tu sesión de los componentes que deben estar ahí y que no deben faltar. Ahora, depende el lugar en el proceso, esto va a tener mayor preponderancia o menor preponderancia. Entonces, el día de ayer hablamos, por ejemplo, de el involucramiento, ¿no? Y sin duda que esas primeras sesiones vamos a estar trabajando mucho en esto, o el dar esperanza, ¿no? Vamos a estar en esas primeras sesiones dando esperanza, y depende del caso, quizás dediquemos un tiempo mayor a esto, pero ese va a ser un componente que va a estar presente a lo largo de todo el proceso. Hoy vamos a hablar de los otros dos componentes, que tiene que ver con la investigación y cómo interpretar esa información. Y sin duda, la primera sesión, las primeras sesiones, vamos a estar recolectando información en un grado mayor. Y te diría que quizás la primera sesión vamos a estar escuchando todo el tiempo y haciendo preguntas todo el tiempo. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir avanzando en la instrucción, en la inducción y los otros elementos. Pero eso no quiere decir que dejamos de recolectar información. Cada sesión va a ser una oportunidad para que sigamos recolectando esa información. Entonces, quiero que puedas verlo de esa manera, como eslabones de un proceso en el tiempo, pero también como aspectos y elementos de la misma sesión, en donde vos vas teniendo estos 8 elementos también en cada uno de esos momentos que vos te juntás con alguien. Entonces, vimos la semana pasada, el día de ayer, el involucramiento y la inspiración, ¿sí?, que tenía que ver con desarrollar esta relación de confianza con la persona a la cual queremos ayudar, y esto debe ser genuino. Esto no lo podemos fabricar, porque se nota, ¿no? Tiene que surgir realmente de la obra que Dios está haciendo en nuestro propio corazón, en esa compasión por la gente quebrantada, por la gente en dolor, por la gente sufriendo, por la gente aún lidiando. Vamos a avanzar. Decíamos, si no es creyente, no contamos con los recursos divinos para que se dé el cambio, para tratar con los problemas del corazón. Entonces necesitamos enfocarnos en el Evangelio, en el evangelismo, presentar el Evangelio con claridad, y esa va a ser la esperanza que vamos a traer. Y el problema va a ser una gran oportunidad de la gracia de Dios para poder presentar el Evangelio a una persona que está en necesidad. Y sabemos que Dios usa circunstancias, situaciones, Dios pone presión y trae presión a nuestra vida para que acudamos también a Él, ¿no? Entonces, para saber de quién se trata, ¿no? Ahí, 1 Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, ¿cuál es la razón del problema? ¿Estoy ante un ocioso, una persona insubordinada, una persona rebelde? ¿Estoy ante un desanimado? ¿Alguien que tiene poco ánimo, que está desalentado? ¿Estoy ante un débil, una persona débil en la fe, quizás? Entonces yo necesito definir, ¿no?, y entender cuál es el problema, qué persona estoy tratando de ayudar, porque bueno, ahí Pablo dice, ¿no? El ocioso no necesita ser alentado, necesita ser exhortado, necesita ser amonestado. Ahora, el desalentado, habrá un tiempo para exhortarle, pero necesita ánimo,
necesita primero aliento. Y el débil hay que sostenerlo, hay que cargarlo, hay que llevarlo. Entonces va a variar el enfoque, la prioridad en la consejería. Depende de qué persona estamos tratando, qué enfoque dar. Bueno, ahí tienes el ejemplo de Juan 3, Juan 4, y vemos a Jesús tratando con diferentes personas. Él no abordó la conversación con Nicodemo de la misma manera que lo hizo con la mujer samaritana, de acuerdo a la persona, la condición, el contexto. Queremos saber cuál es el verdadero problema. Una característica de los falsos maestros, como decíamos la sesión anterior, es que dan falsas esperanzas. Y esto es lo que vemos en las Escrituras. Ahí vos podés ver en Jeremías capítulo 6, cuando Jeremías dice ahí en el versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ahí están los falsos maestros dando falsas expectativas, ¿no? Y diciendo todo está bien, ¿sí? Paz, paz, cuando en realidad no hay paz. Lo que viene es el juicio de Dios a causa del pecado de la nación, y la solución es el arrepentimiento del pueblo de Dios, ¿no? Entonces no queremos ser como los falsos maestros que prometen paz cuando en realidad no hay paz, ¿no? O que están identificando mal el problema. Entonces no queremos alimentar falsas esperanzas. Y tenés ahí algunos ejemplos bíblicos de la importancia de recolectar información, ¿no? Y vos tenés ahí el ejemplo, por ejemplo, de Elí, ¿no? Que supuso, ¿no? Y decíamos el día anterior que no había que anticiparnos a sacar conclusiones apresuradas, y al ver una observación y saca una conclusión, está ebria, ¿no? Y que le dice, digieres tu vino, pero esta no es una mujer ebria, esta es una mujer angustiada, esta es una mujer que está en la angustia de su alma. Había una observación de los hechos, pero hubo una interpretación incorrecta de esa observación. No queremos hacer eso, no queremos hacer eso. Los amigos de Job, ahí están evaluando la situación y llegando a una conclusión apresurada, ¿no? Y ahí están reprendiendo a Job por su pecado, y entendemos que ese no era un análisis correcto de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, dice Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Y acá está el concepto de qué es lo que hace el consejero sabio. Él está queriendo obtener esta información que viene por medio de los hechos observables, y está queriendo entonces poder interpretarla de una manera correcta. Fíjate ahí la cita de Mack. Él dice, el sabio busca y adquiere conocimiento, no suposiciones, especulaciones ni imaginaciones. Y el conocimiento tiene que ver con hechos. El versículo, él está haciendo alusión acá a Proverbios 18:15, sugiere que en posesión de esas verdades se requiere el uso de nuestra mente y nuestros oídos para escuchar. Una consejería bíblica eficiente debe incluir un método organizado de obtener información que requiera tiempo suficiente para oír al aconsejado. Dice, es de particular importancia en las etapas iniciales de la consejería animar al aconsejado, fíjate, a que sea quien hable durante buena parte del tiempo. Y este puede ser un gran desafío. Si estás acostumbrado a estar exponiendo la palabra constantemente, si estás acostumbrado a estar al frente, guiando, dirigiendo, el arte de escuchar requiere tiempo y aprendizaje, ¿no? Pero necesitamos ser buenos oidores. Mirá, hay algunas clases de información que hay que obtener. Aspectos físicos. Y cuando nos referimos a lo físico, hablamos quizás aspectos como patrones de sueño, como el uso de medicaciones, como la dieta, como el nivel de actividad de la persona, como ciertas enfermedades. Estos son aspectos que debemos considerar y sin embargo muchas veces pasamos por alto, ¿sí? El aspecto ahí de los patrones de sueño. Bueno, hay problemas espirituales como la ansiedad, como la pereza, que pueden afectar, ¿sí? Los patrones de sueño. Y es importante preguntar cuánto tiempo duerme, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos de descanso y de actividad? Esta es una pregunta importante. Aspectos de medicación, había preguntas en el tiempo de preguntas y respuestas en relación con las medicaciones. ¿Está tomando alguna medicación? ¿Qué medicación está tomando? Y vos podés, sin necesidad de ser médico, no somos médicos, no prescribimos ni quitamos medicamento, pero sí podemos entender qué medicamento, qué efectos tiene, qué efectos colaterales adversos produce. Entonces haríamos bien en hacer eso, de chequear esos medicamentos y ver esos efectos colaterales. Bueno, la dieta, ¿no? Un desequilibrio en la alimentación puede traer complicaciones en la conducta, la cafeína, el azúcar
una mala hidratación. Todos estos aspectos afectan a la persona. El nivel de actividad, ¿no? La falta de ejercicio o el exceso de ejercicio, esto también puede traer algunas complicaciones. Ahí Eclesiastés 5:12 dice, dulce es el sueño del trabajador. Y esto tiene que ver con un contexto cultural, donde el trabajo tenía que ver con esfuerzo. Hoy no es muy dulce el sueño del trabajador, si ha estado sentado todo el día, quizás llega a la noche y todavía está con mucha energía. Pero en el contexto, el trabajo requería actividad física, ¿no? Y entonces, bueno, ibas a mandarle a salir a caminar, porque había estado haciendo fuerza todo el día. Iba a descansar tranquilo. Quizás hoy podríamos decirle a alguien que necesita hacer ejercicio físico. Enfermedades. Bueno, sabemos que hay enfermedades que pueden ser el efecto del pecado. Ves los efectos del pecado en David, cuando dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Habla el proverbio que la envidia es como carcoma los huesos, y entendemos que hay pecado que afecta el organismo, ¿no? Y hay la ansiedad, y hoy se habla de intestino irritable, como una enfermedad, entre comillas, pero cuando vos haces un estudio del intestino está bien, no hay ningún problema. Y lo que te dan es una medicación psiquiátrica, ¿sí? Te dan justamente ahí una medicación para la ansiedad, ¿no? Entonces, claramente afecta al organismo la manera en que lidiamos con las tensiones, las presiones de la vida. Entonces, claramente esto es así. 1 Corintios 11:30, hay muchos enfermos y debilitados, muchos duermen, y esto es consecuencia del pecado. Pero no podemos asumir que la enfermedad que está teniendo la persona es por el pecado, porque en la mayoría de los casos no tiene que ver con el pecado personal, sí con el propio de la caída, de que estamos en un mundo caído, pero no con el pecado personal. Entonces tenemos que indagar en relación con esto. Eh, hay enfermedades que pueden estar generando tentaciones, luchas. eh, la depresión puede ser el resultado de un problema de tiroides. Entonces haríamos bien en enviar a la persona a hacer un chequeo general, médico, preguntar si tiene alguno, si se lo ha hecho, cuáles han sido esos resultados. Y como te decía, no necesitas ser médico para poder evaluar estas cosas y considerar estas cosas. Aspectos físicos, aspectos de relaciones, cómo es su relación con Dios. Si tiene una relación con Dios, hablamos ya del aspecto de su salvación, pero si ora, ¿por qué cosas oran? ¿Cuáles son sus oraciones frecuentes? ¿Cuáles son sus pedidos, sus motivos? Haríamos bien en indagar en relación con estos aspectos. ¿Cuáles son sus relaciones con otros? ¿Son buenas relaciones? ¿Son malas relaciones? Porque esto tiene que ver también con los recursos que la persona va a tener. Decíamos, estos recursos van a ser herramientas también que vos vas a tener a la hora de ayudar a la persona en el cambio bíblico. Entonces ahí hablamos de recursos, y quizás el recurso tenga que ver con la familia. Son creyentes, sus familiares no lo son, y ahí tenés recursos con quién contar o no, qué relaciones tiene, qué vínculos. Hay personas cercanas, son cristianos piadosos que podrían ser compañeros de rendición de cuentas. Bueno, es importante poder ver los recursos que tiene, su situación laboral, académica, intelectual. Necesitamos comprender estos aspectos, ¿no? Vos después vas a dar en la implementación tareas, y vos necesitas saber también qué habilidades tiene que va a poder resolver esas tareas, ¿no? Si no, quizás no vas a tener una respuesta, y es porque no tiene la habilidad para poder hacer lo que vos le estás pidiendo que haga, ¿no? Entonces, estos aspectos son importantes. No es creyente, no lo es maduro. Emociones, las emociones nos advierten también sobre posibles problemas. No debemos ignorar las emociones, qué es lo que siente, en qué momento siente lo que siente, está gobernado por sus emociones o no. Las acciones, qué cosas está haciendo o qué cosas ha dejado de hacer, ¿no? Entonces esto es importante también. Una persona puede estar en un cuadro de desánimo profundo porque ha dejado de hacer las cosas que debería estar haciendo. Y esto entra en un círculo, ¿no? Descendente, una espiral ascendente, como solemos decir, que va trayendo más culpa y cada vez hace menos las cosas que tiene que hacer, y eso le genera aún más culpa y más desánimo. Entonces es importante qué ha hecho con el problema, qué ha intentado en relación con el problema, qué pasos ha dado para solucionar el problema, qué hizo, qué no hace, qué hace con su tiempo libre, conceptos, qué convicciones tiene, qué pensamientos tiene, cuáles son las creencias, qué piensa en relación con su problema, qué piensa en relación con la solución al problema.
qué piensa en relación con las escrituras, todo lo que acabamos de escuchar recién, eh, los datos históricos. Hace referencia al contexto pasado, presente de la persona, pecados que cometieron contra ellos, o pecados que él cometió, la persona cometió contra otros, la forma en que respondió, si hay patrones de conflictos, si esto que está viviendo ha sido un patrón a lo largo de su vida, cuándo comenzó. Necesitamos entender ese contexto histórico también, ¿no? Que no significa que vamos a ser como la psicología, que pone la culpa en el pasado, que pone la culpa en la crianza, que pone la culpa en las experiencias formativas de la vida, ¿no? Y la persona es una víctima del contexto en el cual está. No hablamos del pasado en relación con eso, pero sí queremos entender los patrones, cuándo comenzó, la intensidad, la frecuencia, y eso nos va a ayudar a entender también mejor la situación. Entonces, ¿cómo obtenemos toda esta información? Bueno, ahí en la definición que leíamos al principio, el autor nos animaba a tener un método organizado. Entonces nosotros lo que tenemos en nuestra iglesia es este cuestionario inicial o un formulario, y vos podés buscar en libros de consejería, suele estar en la parte del apéndice, tenés varios modelos, vos podés crear tu propio modelo de acuerdo a tu contexto y las necesidades de tu gente, pero es un recurso muy valioso que es importante que no lo subestimemos. Quizás en nuestro contexto tan informal de consejería, el tener un cuestionario puede parecer demasiado formal, pero la verdad, fíjate, ahí tiene muchos beneficios, muchos beneficios. En primer lugar, contrario a lo que pensaríamos, un cuestionario inicial va a manifestar que vos estás preocupado por la persona. Cuando vos llegás, no sé, al médico y te atienden así nomás, vos decís, "Oh, este no le importa nada", pero cuando el médico te hace preguntas y agarra un cuestionario y comienza a llenar y llena tu ficha y te hace, vos decís, ah, bueno, realmente le interesa saber cuál es el problema. Bueno, ¿por qué pensamos eso del médico y no del consejero? De la misma manera es lo que sucede. Cuando vos estás usando estas herramientas, lo que estás mostrando justamente es ese involucramiento. Ah, realmente me importa. Nadie me preguntó lo que él me preguntó. Nadie antes se había interesado por mi problema en la magnitud y con la seriedad que esta persona se está interesando. Entonces el cuestionario inicial va a mostrar esa preocupación. Realmente quiero entender. No quiero ser como los falsos maestros que dicen paz, paz, todo está bien, no es importante, cuando en realidad sí lo es. Fíjate, sirve como un recurso de consulta constante. Claramente, si sos como yo, te olvidas rápido de las cosas. Estás lidiando con varias situaciones, incluso vas a tender a confundir. Vos eras el de, ¿no? Y estás confundido, y eso sería muy peligroso, ¿no? Entonces, la verdad que el cuestionario a vos te va a ayudar también ahí, tener una carpetita foliada quizás, donde vos vas teniendo ahí las personas que vas siguiendo y ese cuestionario, y vos podés volver ahí una y otra vez a ver cuál era el patrón, cuál era el problema, cuáles eran las situaciones, cómo era el aspecto de su familia, cuándo esto comenzó. Vos podés recurrir ahí como un recordatorio constante, ¿sí? Para poder tener en cuenta en las sesiones. Te ayuda a prepararte para la sesión. Vos contás ahí con información que va a ser valiosa al interpretarla para tratar con el problema. Entonces va a ser parte de tu preparación para las sesiones y va a señalar la dirección inicial que vas a tomar a lo largo del proceso. Eh, Ayuda al aconsejado a pensar acerca de los asuntos que van a tratar. Esto también le va a ayudar a la persona. A veces la persona está tan confundida, hay tantas cosas que empieza a hablar y hablar y va por acá y va por allá. Bueno, sentarse y ordenar un poco sus ideas y contestar algunas preguntas le va a ayudar a ser específico, le va a ayudar a no divagar, le va a ayudar a poder clarificar, y entonces él tiene que pensarlo, pero él lo tiene que definir, lo tiene que escribir, y eso ayuda también a la persona a clarificar la situación. Te va a permitir dar un pie para comenzar. Entonces, en la primera sesión, ¿por dónde comenzamos? Bueno, por el cuestionario. Entonces, tomás el cuestionario y he estado leyendo lo que has escrito. Te agradezco por el esfuerzo, por haber dedicado tiempo. Esto es muy importante, le explicás la importancia del cuestionario. La verdad que esto es información que necesitamos para poder ayudarte. Queremos realmente entender cuál es el problema. Y entonces comenzás por ahí. Puedes ir repasando aspectos que no quedaron claros. Mira, acá pusiste esto, ¿es esto lo que quisiste decir?
podés hacer preguntas sobre lo que se dijo para ampliar eso y vas avanzando y recolectando más información. Entonces te darás cuenta que todo esto ahorra tiempo, porque la idea es que vos puedas darle el cuestionario antes que te juntes con la persona. Entonces vos, para escuchar toda esa información, quizás tendrías que juntarte 2 o 3 veces, pero vos ahora se lo diste antes y le vas a pedir que te lo entregue antes de vos juntarte con la persona. Entonces, mira, completa el formulario, estás con un matrimonio, júntense, completen el formulario, me lo entregan y nos vamos a juntar después. Entonces vos tenés toda esa información para sentarte, para orar al Señor, para buscar guía, discernimiento, sabiduría, para ir marcando algunas cositas que vamos a ver en la interpretación de esa información más adelante. Así que ahí tenemos los beneficios de este cuestionario inicial, que vos podés armarlo de acuerdo al criterio que creas más convenientes. Fíjate, por medio de hacer las preguntas apropiadas, necesitamos crecer en esto de preguntar y de hacer buenas preguntas. Entonces ahí tenés aspectos de preguntas que te pueden ayudar, extensivas, intensivas. El cuestionario sería este modelo de preguntas extensivas, muchas preguntas de muchas cosas. Preguntamos de todo, ¿sí? Necesitamos saber en todos los aspectos de la vida de la persona, de las áreas. Esas serían preguntas extensivas, ¿no? Y preguntas intensivas serían muchas preguntas, pero en una dirección. Entonces quizás yo voy identificando un área o pienso que en este aspecto falta información para poder entender el problema y yo comienzo a hacer preguntas intensivas en esa dirección, ampliando y pudiendo sacar más información. Preguntas relevantes. No es preguntar por preguntar. Yo necesito información y yo necesito hacer la pregunta correcta para obtener esa información. Entonces no solamente hacer preguntas, sino que necesito hacer las preguntas correctas para obtener la información correcta. Eso quiere decir que yo tengo que pensar las preguntas. Y te das cuenta que entonces reunirte con alguien para aconsejarle va a requerir tiempo previo de preparación para esa sesión. ¿Sí? No solamente el tiempo de la sesión, sino el tiempo previo en el cual vos te vas a preparar para juntarte con la persona y vas a pensar esas preguntas. ¿Qué pregunta le vas a hacer de acuerdo a la información que necesitas obtener? ¿Sí? Preguntas que sean relevantes, preguntas que busquen hechos, no qué, cuándo, cómo, ¿no? Esas preguntas que te van a dar información. Ahí Jay Adams, vos tenés una nota que puse ahí, él aconseja no usar preguntas del tipo ¿por qué?, sino más del tipo ¿qué?, que son estas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con qué frecuencia? Porque las preguntas del por qué van a guiar la conversación a justificaciones, ¿no? Y a dar razones por las cuales la persona hizo lo que hizo. Y no queremos entrar en ese terreno de la justificación, ¿no? Queremos ir a los hechos. Preguntas abiertas. Esto es importante. A veces hacemos preguntas que la información que obtenemos es simplemente sí y no. Y te quedas ahí, ¿y ahora cómo sigo? ¿Querés casarte? Sí. Bueno, qué bueno, pero eso no te da mucha información. Uno podría preguntar, ¿qué crees que son las verdades bíblicas en cuanto al matrimonio? ¿Por qué razón querés casarte? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón por las cuales quisieras casarte? Y ahí tienes preguntas que van a darte mucha más información. ¿Cuál es tu opinión acerca del matrimonio? Preguntas específicas, ¿no? No seamos confusos, sino precisos, exactos. Entonces vos vas haciendo estas preguntas también en la medida que vos vas repasando este cuestionario y vas quizás obteniendo aún mayor información por medio de la observación. Necesitamos observar a la persona, podemos identificar a veces algunos aspectos de nerviosismo. Podés estar hablando con una persona, le estás haciendo preguntas, le mirás a los ojos y baja la mirada y no te mira cuando estás hablando. Eso está comunicando algo. La posición de su cuerpo, cómo está en la sesión de consejería, si sopla, resopla, refunfunea, si está prestando atención o no. Vos podés observar el semblante y de alguna manera tener algún feedback de lo que está sucediendo. Y aspectos como vemos ahí en Génesis capítulo 3, ¿no? Adán y Eva no dijeron nada, pero se escondieron. Eso está manifestando algo. Ellos tienen una comunión íntima, personal con el Creador, pero ahora se esconden del Creador. Esta actitud, ¿no? Física, podríamos decir, está manifestando la realidad de su corazón. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué decayó tu semblante? Hay un rostro que está distinto, está desanimado, en el rostro se nota, y entonces Dios le confronta. ¿Cuál es el problema?
bueno, conocemos la historia, ¿no? No responde a esa pregunta. Ahora, claramente, no tenemos que malinterpretar esto, ¿sí? Entonces, es información que podemos obtener, pero a veces podemos equivocarnos. Entonces, tenemos que ser cautelosos con lo que estamos observando. Por medio de escuchar. Escuchar. Fíjate los aspectos acá de escuchar. Escuchar los hechos, decíamos recién, Proverbios 18:13, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Entonces, no nos apresuremos, como decíamos recién, a llegar a conclusiones. Escuchemos qué, cómo, cuándo, por qué, con qué frecuencia, de qué manera. Fíjate, escuchar de modo activo el texto con el que comenzamos de Proverbios 18:13, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Hay una intencionalidad de algo que yo quiero obtener. Entonces esto tiene que ver con una escucha activa, ¿no? No estás pasivo ahí en la escucha, o no estás pensando en otra cosa mientras estás escuchando, estás queriendo obtener sabiduría, el oído de los sabios busca la ciencia, ¿no? Entonces ves acá el que está escuchando con esta actitud activa, buscando conocer, guiando la conversación para hallar los datos que está buscando, preguntando y escuchar todos los hechos, ¿no? Proverbio 18:17 dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre, ¿no? O sea, parece justo el primero que viene y a veces esto puede ser una estrategia, ¿no? Voy a ir porque detrás de mí va a venir el otro, ¿sí? Voy a ir yo porque si no va a ir mi esposa. Entonces mejor que vaya yo y que habla primero. Pero dice, después viene su adversario y le descubre, ¿no? Entonces, escuchar todas las campanas, solemos decir, en nuestro contexto, ¿no? Entonces, es importante escuchar los hechos, escuchar de una manera activa, escuchar todos los hechos. Y mientras vas escuchando, fíjate, presta atención a lo que vas escuchando y vos vas a tener ahí un cuaderno y vos vas a tener ahí unas notas y vos vas a decirle, mira, yo necesito tomar algunas notas porque quiero recordar lo que estamos hablando, quiero marcar algunos aspectos que son importantes. Entonces, mientras vos vas a ir hablando, y esto lo vamos a ir haciendo a lo largo de las sesiones, yo voy a estar con mi cuaderno y lo que crea importante lo voy a ir anotando y registrando. Entonces, vos vas observando, ¿no? Por ejemplo, cuando le echan la culpa a otros, ¿no? Y vos ves que le echan la culpa a los hijos, a la esposa, a la iglesia, a los líderes, a la forma en que se trataron ciertas cosas, y vos identificás que esto es un patrón. Estas expresiones, no sé, no puedo, ¿no? Es demasiado, ya lo intenté, no funcionó. Hay aspectos ahí que es necesario reorientar y redirigir en relación con la verdad, cuando se victimizan, cuando se justifican, cuando llaman al pecado enfermedad, ¿no? Es que me diagnosticaron esta enfermedad, ¿no? Yo soy bipolar y por eso es que yo actúo así. O yo tengo, no sé, estos aspectos que estamos viendo también en los casos difíciles. Lo que pasa es que yo soy esquizofrénico y por eso es que yo hago lo que hago y respondo, y cuando estoy en un ambiente con estas condiciones, yo no lo puedo soportar, bueno, etcétera, ¿no? Prestar atención a esos aspectos, ¿no? Cuando se van por las ramas y divagan, esa puede ser una manera de evadir la respuesta que tienen que dar. Entonces empiezan por acá y terminan yéndose y llevando la conversación en otra dirección. Bueno, cuando vos ves esas expresiones de desesperanza, la vida no tiene sentido, mejor me muero, mejor termino con todo esto, sería mucho mejor si yo ya no estuviese aquí. Puedes prestar atención a eso, actitudes evasivas, exageraciones, actitudes defensivas, cuando juzga las motivaciones de los demás, cuando no hay una disposición a aceptar la responsabilidad. Mientras vos vas escuchando, vas prestando atención a estas cosas porque te van a indicar que está entendiendo del problema, que está entendiendo de la responsabilidad en relación con el problema, que está entendiendo en relación a la solución al problema. Entonces va a ser importante que podamos ir marcando estos aspectos. Dice ahí Jay Adams, es importante que un consejero aprenda a reconocer de modo preciso lo que dicen los aconsejados, particularmente cuando usan repetidamente la misma palabra o afirmación. La repetición en la conversación audible generalmente indica una actitud o una creencia detrás, subyacente, que algunas veces tiene que ser tratada antes de que el aconsejar pueda seguir adelante. Eso no está en las notas tuyas, pero por ejemplo cuando el aconsejado dice, no puedo,
vos podrías avanzar ahí. Quisiste decir que no podés o que no querés. Ya lo intenté, pero no funcionó. ¿Lo intentaste realmente? ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Desde cuándo lo intentaste? ¿Qué es lo que intentaste? ¿Con qué frecuencia lo intentaste? ¿No? Necesitamos tratar, cuando la persona está constantemente afirmando algo que en realidad posiblemente no sea cierto, ¿no? Hice lo que pude. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Estás seguro que fue todo lo que podrías haber hecho? Entonces, es muy importante poder tratar esos aspectos en la medida que vamos escuchando. Hábitos que tenemos que evitar al escuchar. Tenemos que evitar interrumpir cuando no es necesario. Estamos escuchando y en esta primera etapa es muy importante el poder escuchar, esto de apresurarnos a sacar conclusiones. A veces vos estás escuchando a la persona y pareciera que vos ya sabés por qué hizo lo que hizo, dijo lo que hizo y lo que dijo, y uno está ahí ya sacando conclusiones apresuradas, dejar que la mente divague. Una y otra vez tengo que estar trayendo a veces mi mente, ¿no? a lo que está sucediendo, o estás pensando en la respuesta, o estás pensando en el texto que querés compartirle y todavía no le escuchaste, o simplemente estás distraído, divagando, pensando en la próxima persona que va a llegar o en las cosas pendientes que tenés por hacer. Entonces tenés que disciplinar tu mente para una escucha activa, atenta, que realmente se interese por la persona. Preguntá si no entendiste algo. No está mal, ¿sí? Preguntá, mira, no entendí. Y pedile que te lo vuelva a explicar. No asumas que lo entendiste si tenés dudas, ¿no? Este es el momento para recolectar información, no des nada por sentado, no andes mirando ahí el celular, el reloj, como que estás inquieto, apresurado, o con otras cosas más importantes para hacer. Entonces, hay otros métodos que vos puedes usar para recolectar información, la información de otras personas. Yo siempre recomiendo en la consejería matrimonial estar con los dos. Te vas a ahorrar tiempo, mucho tiempo, si estás escuchando a los dos al mismo tiempo y ver cómo se relacionan entre sí, poder observar cómo se da esa conversación. Quizás tengas que hablar con otras personas en otros contextos, con otros líderes, con sus padres, con quizás relaciones laborales, y en aspectos donde vos no podés estar y necesitas también información. Observarlo fuera de la sesión. Puedes estar un poquito más pendiente de cómo se relaciona, cómo se mueve, cómo se vincula con otros en el contexto de la vida de la iglesia. Vos podés observar algunos aspectos también. Y bueno, dice acá un ejemplo también, ¿no? El hecho de escucharle orar, vos podés obtener mucha información de cómo una persona ora, ¿no? Decíamos recién, ¿por qué ora? ¿Cuáles son las preocupaciones, las cargas de su corazón? ¿Qué palabras usa? ¿Cómo se dirige a Dios? De qué manera está entendiendo lo que está sucediendo? Entonces, escucharlo orar puede ser una buena manera también de poder recolectar esa información. Entonces, en la medida que vas haciendo estas preguntas, vas sumando toda esta información, ese cuestionario inicial, vas anotando todas estas respuestas en un cuadernito donde después vos vas a investigar esto, a meditar en esto y a interpretar correctamente toda esta información. Vas registrando estos hábitos, estos patrones, las afirmaciones importantes. Y como te decía, en una etapa inicial, esto va a ser casi toda tu sesión. Tu sesión inicial va a tratarse de preguntar y escuchar. Necesitas información, necesitas entender cuál es el problema, cómo la persona está respondiendo al problema, pero a lo largo de todas las sesiones esto va a ser un componente. Vos vas a dar tareas que van a ser medios de recolectar información, por ejemplo, un diario. Sí, vamos a hablar de la implementación cuando hablemos de dar tareas, pero un diario es una manera de recolectar información. Te va a dar la secuencia, te va a dar patrones, te va a dar escenarios, te va a dar en qué momentos esto se da, antes o después de qué, y todo eso es información que vos necesitas también para poder ayudar a la persona. ¿Sí? Entonces, si bien hablamos de un eslabón en esta cadena, estos son componentes que van a darse cada vez que vos te juntás con alguien a ayudarle. Entonces avanzamos a cómo interpretar todo esto. Nos quedan ahí unos minutitos. Mira lo que dice Wymack, dice así: no importa cuánta información podamos obtener acerca de nuestros aconsejados, ella carecerá de valor a menos que la utilicemos para arribar a conclusiones acerca de lo que está pasando en sus vidas, ¿no? Entonces, no es un fin en sí mismo.
la recolección de información, tiene un propósito, ¿no? Así como cuando vos estás estudiando un pasaje y estás estudiando el contexto histórico, a veces el contexto histórico se vuelve como un fin en sí mismo. Y vos no estás conectando ese contexto histórico con el sentido original que el autor le está dando a la audiencia original. Y esa conexión es la razón por la cual vos estudiás el contexto histórico. Bueno, en este contexto podríamos decir algo similar, ¿no? A veces podemos solamente tener un lleno de información y un montón de preguntas, pero ahora no lo conectamos para poder definir cuál es el problema. Y necesitamos analizar entonces toda esta información. Y acá hay dos aspectos que tienen que ver con la interpretación de esta información. La primera es analizar los datos, ¿sí? Entonces vas a estar ahí analizando y entendiendo estos datos, cuál es el problema, qué dice la Biblia en relación con eso. Y el segundo paso tiene que ver con comunicar esto al aconsejado, ¿sí? Entonces analizamos los datos con precisión y comunicamos eso al aconsejado. Explicamos las conclusiones a la luz de la palabra a la que hemos llegado, ¿sí? A veces el proceso de consejería se ve frustrado porque se falla en alguno de estos dos elementos, ¿no? O no hemos interpretado esos datos con precisión, no hemos identificado correctamente el problema, o no lo hemos comunicado de manera correcta a la persona que queremos ayudar. Entonces, vos vas a poder interpretar de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Estuvimos hablando de la suficiencia de la Escritura y creo que es precioso poder ver y establecer esas bases para poder llegar ahora a los aspectos prácticos y cómo aplicamos esto en el diario vivir. Y acá ves que vas a interpretar esa información a la luz de la palabra, ¿sí? Y vos ves en las escrituras interpretaciones de hechos. Y vos ves lo que decíamos recién, Elí y Ana, ¿no? Una interpretación incorrecta sería pensar que estaba ebria, ¿no? Pero la interpretación bíblica es que estaba turbada, ¿no? Y afanada en su corazón, cargada. Los discípulos de Jesús, ahí en Marcos capítulo 6, ellos evalúan una situación y dicen, es un fantasma. Es una interpretación equivocada de los hechos, no es un fantasma. Ahora, fíjate que esta interpretación equivocada viene de ideas y preconcebidas y de pensamientos equivocados, ¿no? Entonces, la interpretación correcta es que era Jesús. En Juan 9, vos tenés ahí al ciego de nacimiento. No había pecado. No tenía que ver la enfermedad con un pecado personal. Esto era parte del obrar providencial de Dios para la gloria de Dios. Y la Biblia te está dando la interpretación correcta de los hechos, ¿sí? De por qué esta persona está enferma. En Marcos 10, el joven rico. ¿Cuál es la interpretación de este hombre? Bueno, realmente no amaba a Dios, como él decía que lo amaba, ¿no? Todo esto lo he guardado en la juventud. Él es un hombre que cumplió con la ley, que ama a Dios, pero cuando podríamos decir Jesús le dio la tarea para casa, andaba a vender todo lo que tiene y dar a los pobres, la tarea sacó a luz, ¿no? Lo que había en su corazón. En realidad no amaba a Dios como decía que no amaba. Esa es la interpretación correcta de lo que estaba pasando con ese joven. Marta y María, ahí Lucas 10. No es que estaba muy ocupada, es que tenía un problema de prioridades. Y por eso es que Jesús le va a decir, ¿no? Esto era necesario, esto era prioritario, ¿no? Entonces había un problema de prioridades en la vida ahí de Marta. Demas, ¿cuál es la conclusión de Demas? Que amaba al mundo. Esa es la interpretación de por qué abandonó el ministerio, a Pablo, la fe, el amor al mundo. En Juan 3, 9 al 10 tenés a Diótrefes, un hombre que está hablando mal de otros, un hombre que está calumniando, que está murmurando, un hombre que está impidiendo que otros lleguen, recibir a otros. Es decir, ¿cuál es el problema? Bueno, la Biblia te lo define. A él le gusta tener la preeminencia. Este es un hombre orgulloso y los hechos están manifestando esto. Entonces ahí vos tenés ilustraciones de interpretación de hechos, de cosas que están sucediendo. Entonces fíjate ahí el proceso. Tenemos toda esta información. Hemos hecho todas estas buenas preguntas, tenemos ahí un inventario claro con todos estos aspectos físicos, relaciones, recursos, aspectos que tienen que ver con la vida de la persona, con su historia. Bueno, mira, reuní esa información y en esta actitud de oración tenemos que cuidar de que esto no sea un mero tecnicismo. Nosotros, sin el obrar de Dios, no podemos hacer nada, ¿no? El corazón es engañoso y perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá?
si nosotros nos dejamos guiar por solamente nuestra habilidad de poder manejar algunos aspectos técnicos, estamos a la deriva, ¿no? Y el texto continúa, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Entonces tenemos que hacer todo esto en una actitud de oración, de total dependencia del Señor. Él tiene que sacar a la luz lo que está allí escondido en el corazón. Y lo que tenemos que hacer con toda esa información es ahora compararla con la Escritura. A ver, esto es todo lo que tenemos. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a esto? Lo que vamos a hacer es ir cotejando con la verdad, ¿sí? Y entonces vas a comparar esas respuestas y esos comportamientos con la Escritura. ¿Son respuestas correctas? ¿Son comportamientos propios de una vida piadosa? ¿Qué dice la palabra de Dios en relación con esto? Comparar sus pensamientos. ¿Qué está pensando? Sus actitudes, sus interpretaciones incluso, a las conclusiones que la persona está llegando con la palabra de Dios. Fíjate, comparar sus deseos, ¿sí? sus valores, sus expectativas, sus motivaciones con las Escrituras. Toda esa información que vos tenés va a hacer que salten estas cosas. ¿Qué está pensando? ¿Qué está deseando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Por qué estaría dispuesto a morir? ¿Qué es lo primero que piensa cuando se levanta y lo último que piensa cuando se acuesta? ¿En qué piensa recurrentemente cuando tiene un tiempo libre? Todo esto está hablando de las cosas que hay en su corazón, de sus pasiones, de sus deseos, de sus valores, de aquello que es prioritario para la persona. Entonces queremos entender toda la información que se ha dicho de acuerdo a la Escritura, ¿no? De acuerdo a la palabra de Dios. Busca temas y patrones que se repiten. Y cuando vos comiences a hacer esto vas a ver que es muy práctico. Porque cuando vos tenés toda esta información, y de hecho hay recursos, por ejemplo, hay un recurso que usamos que le llamamos las preguntas rayos X. Vos podés inventar esas preguntas, pero son un montón, como 20 preguntas que tratan de todas estas cosas, ¿no? Y vos podés ir marcando con un color todos los aspectos que se repiten. Vos podés ir marcando, ¿sí? Identificar entonces estos patrones, responde siguiendo un patrón de comportamiento en determinadas situaciones. Mirá, en estos contextos responde de esta misma forma. Hay pensamientos o actitudes típicas, hay expectativas, hay deseos, hay esperanzas, hay demandas que la persona está manifestando en ciertas situaciones, y entonces vas marcando, identificando estos temas que se repiten, o estos aspectos que decían cuando dicen no puedo, ya lo intenté, o lo que más anhelo es esto, si tan solo tuviese esto sería feliz, o si no estaría esto en mi vida yo estaría bien, y vos ves que esto una y otra vez surge este tema y toma una prioridad ahí en la conversación. Fíjate, en tercer lugar, asegúrate de definir y describir el problema de una manera bíblica. Eh, y vos tenés en la escritura las categorías del pecado, ¿no? Y vos ves, por ejemplo, en Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, ahí en el versículo 19. ¿Y cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esta no es una lista acabada de obras de la carne, vos podrías ahí tener muchos otros pasajes que van a sumar a estas categorías, pero necesitamos usar términos bíblicos. No necesitamos contextualizar esto para entender lo que está sucediendo. Necesitamos llamar al pecado como Dios lo llama. Hacemos un mal cuando usamos las categorías que el mundo hoy está usando, ¿sí? Porque eso nos va a llevar en una dirección equivocada, porque ellos rotulan estos aspectos, por ejemplo, no sé, la baja autoestima. ¿Y dónde habla la escritura de la baja autoestima? Cuando en realidad la palabra de Dios habla de este principio de no de tener un concepto más alto. Porque ese es el problema, ¿no? Cuando dice, bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo, muchos toman ese principio, ¿no? Como diciendo, bueno, ves, tenés que amarte a vos mismo para poder amar a tu prójimo y poder amar a Dios. Pero en realidad Jesús está asumiendo que vos te amás, hay un amor natural que vos tenés por vos mismo y amar al otro de la misma forma. Entonces, la adicción al trabajo, ¿no? Y ahí vos ves el amor al dinero. Tenés que darle el rótulo, la categoría bíblica, las personalidades múltiples. Esto puede ser una clara evidencia de falta de dominio propio, una clara evidencia de ira, ¿no? No sé, una aventura amorosa, eso es adulterio. Entonces, fíjate cómo las categorías y los rótulos que vos tenés ahí, desórdenes alimenticios, ¿no? Suena mejor, suena más a soy víctima de algo que está mal,
más que soy un glotón, ¿no? Entonces hay que usar la categoría y el rótulo correcto. Dice 1 Corintios 12:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Entonces necesitamos dar categorías bíblicas y definir el problema de una manera bíblica. ¿Sí? Deja que esa información hable. Y decíamos recién qué categorías bíblicas pueden usarse para describir lo que la persona está diciendo. ¿Sí? Bíblicamente, lo que la persona está diciendo de una forma incorrecta, ¿cuál sería la forma correcta de decirlo? ¿Es creyente, no es creyente? ¿Es una persona madura, no es madura? Que la información que la persona te ha dado pueda poner a la luz estos aspectos. Esto tiene que ver con, como decíamos recién, con una persona ociosa, desanimada, débil. ¿Qué entiende la persona acerca del cambio bíblico? ¿Cuál es la solución al problema? ¿Qué es lo que espera? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué factores podrían complicar la situación? ¿La manera en que la persona respondió al problema inicial será lo que estamos viendo? Entonces, una persona que ahora está desanimada y pareciera que ese es el problema, en realidad puede ser porque está guardando rencor, sentimiento, no ha perdonado, hay un pecado oculto, es el orgullo, es el temor al hombre. Entonces, ¿qué indica la información acerca de por qué la persona no ha resuelto el problema? ¿Sí? ¿Qué ha intentado? Y de qué forma lo ha hecho? ¿Qué está esperando la persona? ¿No? A veces la persona viene, decíamos recién, ¿no? También en la sesión anterior, que no somos profesionales, no solucionamos los problemas de las personas, les guiamos a Cristo, les guiamos a una persona y a cómo lidiar bíblicamente con las circunstancias difíciles, con el propio pecado. A veces las expectativas es venir a que vos le resuelvas el problema, la vida, las situaciones, a que esto termine. ¿Qué expectativas tiene la persona? ¿Qué indica la información sobre quizás la posibilidad de una enfermedad orgánica? Entonces, vos recolectás esta información y quizás vos tenés dudas o hay una evidencia de que esto podría ir en otra dirección. Y entonces necesitas avanzar también con los médicos correspondientes para tratar la enfermedad orgánica mientras nosotros acompañamos a la persona a lidiar con las situaciones difíciles de la vida. ¿Sí? Entonces no nos delegamos de la persona. Si tiene una enfermedad orgánica, vamos a acompañarle en su dolor, en su sufrimiento, a entender, a tener una perspectiva bíblica del sufrimiento, a responder de una manera piadosa aún al dolor que eso pueda estar generando. Fíjate, estudiar la información, el punto 5. Identificar en oración lo que sucede en el corazón de la persona. Entonces, necesitamos identificar los ídolos del corazón. Y a veces solemos dar un ejercicio, que lo vamos a ver en la parte de la implementación, pero con 3 preguntitas muy simples, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo respondiste? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías? Y con esas preguntitas simples uno puede entender las circunstancias, qué es lo que está poniendo presión, ¿no? Si yo tuviese acá una botella de agua, suelo usar ese ejemplo, ¿no? Y lo aprieto, sale lo que está adentro. Entonces las circunstancias, la presión en la vida de la persona que está haciendo que salga lo que siempre estuvo ahí. Solamente la circunstancia es el momento, es la ocasión para que salga a la luz lo que había en el corazón. Ahora, ¿cómo respondí? Que la persona pueda manifestar ahí cómo respondió. Ahora eso es lo que solemos ver en el plano del hombre exterior, ¿no? Lo que a veces llamamos el fruto. Pero ese no es el problema en sí, pero es por lo que la persona viene. Es lo que está viendo, es el fruto, ¿no? Por ejemplo, la ira puede ser lo que vos veas ahí. Y entonces ahora llegué a casa y la casa era un caos, los chicos no estaban listos para acostarse, la comida no estaba preparada y agarré, empecé a revolear cosas, me enojé, tiré todo, le grité a mis hijos, le dije palabras hirientes a mi esposa. ¿Cómo respondiste a esa situación inicial? ¿Y qué pensabas? ¿Qué deseabas? ¿Qué querías? Y vos podés escuchar ahí a nivel del corazón, ¿no? Y trabajé todo el día. Y estaba cansado y yo merezco respeto. Merezco llegar a casa y estar tranquilo. Merezco, después de una jornada larga de trabajo y todos los problemas que cargo, bueno, agarrar ahí la tele y relajarme haciendo zapping o mirando el resumen de fútbol. Y vos podés encontrar ahí los aspectos del corazón
que es la raíz del problema. Sí, la ira, sí, es el fruto, pero no es el problema en sí. Hay algo que está produciendo eso, ¿no? Que está más arraigado en el corazón, que tiene que ver con anhelos, con deseos, con creencias equivocadas, con ídolos en el corazón, quizás la comodidad, ¿no? Quizás la reputación, quizás aspectos que tienen que ver con el hombre interior. Eh, Fíjate, punto 5 dice, comenzá a interpretar la naturaleza, ¿sí? Lo que decíamos recién, la causa de los problemas de la persona. Y vos podés ver esto en las escrituras. Entonces quizás ahora cuando vos estudiando la palabra de Dios, presta atención a estos aspectos, como la misma escritura te da la raíz de aspectos que podemos estar viendo en el plano del hombre exterior. Por ejemplo, la ansiedad que mencionábamos recién en Lucas 10:38, puede ser resultado de prioridades mal puestas, prioridades equivocadas. Entonces Marta, ella interpretaba que su problema era que estaba muy ocupada y que nadie le ayudaba, ¿no? Pero en realidad tenía un problema de prioridad, tenía un problema de prioridad. El aspecto de la inseguridad, una persona insegura, ¿no? Ahí temerosa. Bueno, el Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Una persona insegura, una persona que se retrae, puede ser muchas veces el resultado de pecado oculto. Una persona que constantemente está mintiendo va a ser muy insegura en sus conversaciones, muy cautelosa en lo que va a decir, para no pisarse, ¿no? Para no quedar descubierta. La mentira. Vos tenés ahí, por ejemplo, un caso en Génesis 18:1, cuando Abraham miente. ¿Por qué miente Abraham? Bueno, hay un temor al hombre. Y hay personas que mienten justamente por esto, ¿no? Por el temor al hombre. Y ahí vos podés identificar el ídolo. Una persona que teme a las personas, en vez de temer a Dios, va a estar constantemente mintiendo, exagerando, inventando cosas. El temor. Bueno, el temor puede ser causado por el egoísmo. Porque ahí, por ejemplo, Juan 4:18 dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando hay una persona ahí temerosa, y quizás el punto tenga que ver con una persona que está centrada en sí misma, en su seguridad, en su bienestar, y no en entregarse de forma sacrificial por otros. El juzgar a otros, mencionamos el aspecto de Diótrefes, es una persona que está constantemente criticando, juzgando a otros, produciendo rivalidades, y la escritura te dice la raíz de ese problema, ¿no? Una persona que busca la preeminencia, quiere tener el primer lugar. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona que quiere tener el primer lugar? Bueno, difamar al resto. Mientras los demás están más bajos, yo voy a estar más alto. Y a veces la difamación y el alejar personas que pueden ser una competencia, una rivalidad de mi círculo, está manifestando ese corazón, ¿no? Que quiere tener el primer lugar, que quiere ser alabado y que ve al resto como una amenaza, como una competencia. Y entonces los denigra y los baja cada vez más para él subirse cada vez más. Y esto es lo que estaba pasando con este hombre. Comportamiento extraño, estamos hablando de estos casos difíciles. Y la escritura también te da estos aspectos, ¿no? Porque vos ves ahí un hombre que está todo así desalineado y que habla palabras extrañas y que está dejando correr baba por su boca. Y vos decís, ¿qué está pasando con este hombre? ¿No? Y este es David. Y este es David que está usando una estrategia, ¿no? Justamente haciéndose pasar, entre comillas, ¿no? Por loco, para sacar una ventaja en una situación. Y esto es lo que muchas personas hacen con estos rótulos que hoy se dan. Son personas que a través de estos rótulos manipulan a otros, ¿no? Y se hacen pasar para obtener o no asumir un beneficio, no asumir una responsabilidad, y a veces se esconden detrás de un comportamiento que pueda excusarles. Entonces vos podés estudiar las escrituras e identificar si lo que hay detrás de estos comportamientos y pensar, a ver, esto que estoy observando en la vida de esta persona, hay un patrón bíblico, hay un pasaje, hay un texto, hay una narrativa que me dé y me ayude a entender qué es lo que hay detrás, por qué esta persona podría estar haciendo lo que está haciendo, diciendo lo que está diciendo, actuando como está actuando, el conflicto, la persona que está ahí constantemente en problemas. Santiago 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El egoísmo del corazón, vuestras pasiones, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjate cómo vos podés ver en la misma escritura la raíz del problema, ¿sí? De lo que está sucediendo en el plano del hombre exterior. Utiliza tu propia experiencia. Obviamente, no nos basamos en la experiencia, pero vos sos un hombre que está luchando con el pecado. Y vos sabés lo que sucede en tu corazón muchas veces. Conocés cómo el pecado engaña tu propio corazón, conocés las limitaciones, las luchas, las dinámicas que se dan, y eso mismo está sucediendo en la vida de la persona, ¿no? Entonces, tu propia experiencia, ahí 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea,
Esto está en el plano del hombre. Esto no es sobrenatural, esto nos pasa a todos. Esto es como se expresa nuestro corazón pecaminoso. Entonces, vos entendés muy bien lo que está pasando en algunos términos, porque en alguna medida tu corazón actúa de la misma forma. ¿Cómo te sentiste en una situación parecida? Dice el Proverbios 14:10, el corazón conoce la amargura de su alma. Vos podés ponerte en sus zapatos y vos podés pensar cómo te sentiste vos cuando estuviste ahí, si es que pasaste por una situación similar. ¿Qué fuiste tentado a hacer? ¿De qué manera respondiste acertadamente o de forma equivocada? ¿Cuál fue la inclinación de tu corazón? Eso puede ayudarte, ¿no? a poder entender a la otra persona. Utiliza tu experiencia con otras personas. En la medida que vamos creciendo en compartir con personas y en lidiar con nuestro propio corazón y tratar nuestro propio pecado, eso va a ser una ayuda, ¿no? Muy grande a la hora de seguir ayudando a otros. Obviamente tenemos que tener cuidado, no tenemos que asumir de entrada, esto es como pasó acá, pero sí podríamos pensar, ¿hubo una situación similar? Y en ese caso, ¿cuál fue el problema de raíz? ¿Y qué fue los pasajes, el enfoque que realmente fue bueno para esta persona y que le ayudó a entender cuál era el problema y avanzar hacia la solución bíblica? Entonces, esa experiencia a lo largo de los años es muy valiosa, ¿no? Bueno, comprobá ese análisis, si es correcto, repasá la información, seguí orando, busca más información, busca ayuda de otros. ¿Sí? Guardando la confidencialidad, como decíamos recién, sin dar nombres y detalles quizás innecesarios, pero ahí tenés un grupo de pastores, de hombres fieles a tu alrededor, con los cuales necesitas consultar, y en esa multitud de consejeros buscamos también la dirección, la sabiduría, y explica entonces tu interpretación al aconsejado, ¿sí? Y escucha la respuesta. Finalmente ahí concluye todo este proceso de interpretar esa información. Tenés que crear una estrategia, ¿sí? Entonces este viene el plan, acá viene la planificación, ¿sí? Bueno, ¿qué cosas vamos a priorizar? A veces hay tantas cosas, ¿no? Y decir, bueno, hay un montón de problemas, pero bueno, tendríamos que ir a la raíz del problema. Y quizás si yo estoy tratando la raíz del problema, va a haber un cambio en todos estos aspectos, ¿sí? Porque esa raíz se va a ver en muchas formas. Y entonces no es solo el problema de la lujuria, ¿no? Si la raíz ahí es la codicia, no solo va a afectar su lujuria, va a afectar la manera en que administra el dinero, va a afectar la manera en que trata a las personas, va a afectar todo su hombre exterior va a cambiar si yo estoy tratando la raíz del problema y no solamente enfocándome en el problema en sí, ¿no? Entonces buscamos ahí tratar la raíz y entonces priorizamos. Tenemos que ir en esta dirección. Y quizás hay muchas cosas, bueno, quizás en orden de prioridad, enlistamos y vamos enfocándonos y armando un plan en relación con eso, el orden en que voy a tratar los problemas, qué pasajes serían apropiados, vamos a ver en la instrucción, ¿sí? Cómo debe ser la instrucción, que debe ser precisa, ¿no? Acorde a la situación, al problema. Entonces voy a definir algunos de estos aspectos. Obviamente esto es flexible, esto puede variar, vas avanzando en una dirección y te diste cuenta que en realidad hay que cambiar el enfoque, en realidad era otro el problema, nos podemos equivocar en nuestra apreciación y al final entendemos, no hay arrepentimiento, no hay deseo de cambiar y entonces pareciera que estamos ante un incrédulo y asumimos que era creyente y ahora tenemos que reenfocar y volver a dirigir la consejería. Por eso es que dice Wymack, llegar a ser un consejero efectivo incluye no solo la posesión de dones espirituales y el conocimiento de la ciencia de interpretar información, sino una continua práctica de esos principios hasta que lleguen a formar parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces el desafío es que lo hagamos, que no esperemos estar listos o pensar que estamos listos para comenzar, ¿no? Porque decimos la consejería bíblica es parte de la dinámica de los unos a los otros. No es solamente para unos pocos dentro de la iglesia, sino que es para toda la iglesia todo el tiempo. Y en esa manera, en la medida que vamos aplicando todo lo que vamos aprendiendo y todo esto que aprendes ahora esta semana, empezás a implementarlo y si ya lo estabas haciendo, sumás un poquito más y te extendés un poquito más en eso a lo largo del tiempo, como todas las cosas. Eso va a ayudarnos, ¿no? a poder ser cada vez más precisos, a poder ser más hábiles, a poder ser más dependientes de Dios y sobre todo, mientras lo vamos haciendo con nuestra propia vida y con nuestro propio corazón, ¿no? Entonces la prioridad es empezar por nosotros y en la medida que estés luchando con tu propio pecado, que estés aplicando esto en tu propia vida,
eso va a ser clave, ¿no? Para poder ayudar a las personas en sus problemas. Bueno, Bueno, corrido un hermanos, poquito. poniendo, pero bueno, ahí pasó el tiempo de preguntas y ahí veo también que hay gente en el Zoom, perdón, no los saludé, veo por lo menos uno ahí, Pablo Espeche, y si tiene preguntas puede escribir por el chat y ahí puedo hacerlo acá a nuestro querido hermano Marcos. Buenísimo, ahí estamos. ¿Preguntas? Sí. Entiendo que muchos de los hermanos que están acá tienen la labor, digamos, como ancianos, ¿no? De llevar todo este proceso de esta forma en un momento de todo. Y también ahora al final mencionaste que esta labor es algo que se cumple en el hecho de los unos a los otros, ¿no? En esta dinámica de la iglesia. O sea, qué tan metódica tiene que ser esta? Si es que se da en la vida orgánica y no en la estructurada. Muy bien. No con alguien que se me designa hacer un seguimiento, sino con alguien que justamente Excelente, muy buena pregunta. Hablamos de consejería formal y a veces hablamos de consejería informal, ¿no? Ahora, los elementos son los mismos, quizás la forma en que lo uses varíen, ¿no? En la flexibilidad. Entonces, quizás hablamos de consejería formal y decimos, bueno, estamos tratando una situación puntual y hay un problema, ya sea que la persona venga a buscar ayuda, o ya sea que nosotros vayamos en esa obra redentora y de rescate a hablar con la persona y podamos comenzar un proceso ordenado. Podemos ir avanzando en estos aspectos. Pero aún en la consejería informal, eh, uno podría errar en mucho de lo que hemos dicho, ¿no? Y en esa conversación, a la salida de la reunión, dar una falsa expectativa, una falsa esperanza, no haber escuchado cuál es el problema. Y entonces podemos crecer en hacer preguntas y quizás esa primera charla te la pases haciendo preguntas, solamente para entender un poco mejor cuál es el problema, qué es lo que estás sintiendo, en qué momentos está sucediendo esto, cuándo empezaste con esto, qué intentaste hacer, qué fue lo que hiciste. Y uno puede, en vez de intentar rápidamente dar una respuesta bíblica, ser más precavido y quiero entender lo que está pasando. Y uno podría utilizar eso para comenzar. Así, ¿qué te parece si nos juntamos? Y en la semana seguimos hablando y me gustaría poder ayudarte haciéndote preguntas y uno podría avanzar en esa dirección, ¿no? Pero hay muchos de estos elementos que nosotros podemos usar en nuestras conversaciones constantes, cotidianas, de no dar por sentado algunas cosas, de poder hacer preguntas y buenas preguntas con la intención realmente de entender cuál es el problema, no apresurarnos a decir cuál es la solución y asumir por qué la persona está haciendo lo que está haciendo, juzgando a veces las motivaciones cuando no indagamos en los asuntos del corazón. No sé si me explico, pero pienso que hay aspectos de una consejería formal donde va a ser quizás un poco más estructurado, pero pienso que hay principios que se aplican a todos los aspectos, en las dinámicas, en la forma en que damos consejo, ¿no? Eh, Creo que podría ser una forma. De una consejería informal puede pasar a una consejería formal, ¿no? Esto podría ser una dinámica también que se dé en una charla ocasional que termine siendo un tiempo con tu esposa, con otro matrimonio, en donde al final nos terminamos juntando cada semana, establecemos un horario y seguimos avanzando y hablas con los pastores, te dicen avanza vos con esto, yo te voy siguiendo, acompañando si tienes alguna duda, alguna dificultad. eh, pero puede darse esa dinámica también, ¿no? Eh, sí. Sí. bueno, tenía una duda en cuanto a una vez termine la etapa de recolección, o cómo funcionaría por el hecho de que también
está esto de que seguir preguntando para seguir recolectando información. Ujú. Pero bueno, ¿cómo funcionaría, no? Porque también, bueno, por lo que me imagino, porque también acompaño gente, bueno, van cambiando las circunstancias y las Ajá, cosas, ¿no? A medida que va pasando el tiempo. sí. Pero ¿cómo funcionaría, no? El hecho de en un momento tener información. Sí, muy bien. Siempre estamos obteniendo información de algún tipo. Quizás lo que va a variar es la información que yo quiero obtener. Entonces, en una etapa inicial, yo quiero obtener la información de entender cuál es el problema. Eh, y voy a estar abocado a poder definir esto, ¿no? Y para poder avanzar. Pero como te decía, constantemente uno va recolectando información. Y vos, por ejemplo, vas recolectando información y si estás hablando del arrepentimiento, creo que va a haber una sesión ahora que vamos a estudiar sobre ese aspecto. Vos ahí, Pablo da una lista de frutos y Pablo dice, ustedes se han arrepentido. Esta es la tristeza según Dios, de la cual no hay que arrepentirse. Y te da ahí los parámetros que te pueden servir para evaluar si hay arrepentimiento o no. Entonces vos podés, avanzando en las sesiones, vos seguís recolectando información. Vos le estás dando una tarea porque vos querés justamente ver esto. Yo quiero ver si hay arrepentimiento. Y vos a empujar en esa dirección y quizás tu asignación tenga que ver con una información que vos querés obtener. Y vos ves que al final no habla con qué tiene que hablar. Y entonces, ¿y por qué? Y empezás a indagar y vos te das cuenta que hay una resistencia a la confesión y entonces esto no es la solicitud que dice Pablo que el arrepentimiento según Dios produce. No hay iniciativa, no hay un deseo por solucionar las cosas, por avanzar, por restablecer las relaciones. Y vos seguís obteniendo información a lo largo de todo el proceso. Al final del proceso vos querés información para saber si la persona ahora puede lidiar con sus propios problemas de una manera personal, de cómo está integrando estos principios a toda su vida, a todas sus relaciones. Y esa va a ser información que a vos te va a permitir, bueno, ya es tiempo de quizás soltarlo, que siga integrado a las dinámicas de la vida de la iglesia, los grupos de rendición de cuenta, las reuniones caseras, las relaciones significativas y profundas, el ministerio de la palabra, personal, público, privado, y vos está en la dinámica del cuerpo, en el pastoreo, pero ya es tiempo de que avance porque ya entiende cuál es el problema, ya se da cuenta, ya hace las conexiones, ya sabe cómo usar las escrituras, ya está aplicando eso a otra situación, que date cuenta, tuve esta situación en el trabajo, e hice esto, vino tal pensamiento, identifiqué que es un pensamiento equivocado y lo reemplacé por este pensamiento y estoy meditando en este texto y ya tiene las herramientas para estudiar la escritura, para interpretarla por sí mismo y lo está haciendo, entonces vos decís, bueno, seguir, ¿no? Ya quizás no estamos esperando que el problema desaparezca, ¿no? Porque entendemos la santificación como un proceso, pero sí vemos que la persona está lidiando con eso, está batallando con el pecado y está avanzando, ¿no? Y entonces también estás obteniendo información. Y entonces vos vas a tareas, avanzando en esa etapa final quizás del proceso, que te permitan a vos poder ver esto. Está entendiendo el problema, lo está aplicando, está ayudando a otros, la persona comienza a aconsejar a otros, a ayudar a otros, y bueno, eso puede ser también una información que a vos te permite, bueno, ya podemos ir concluyendo esta consejería formal para seguir envuelto en estas dinámicas de los unos a los otros y avanzar. Sí. Tengo una pregunta del Zoom. ¿Qué consejo le darías a un padre creyente a quien los médicos le pidieron que su hijo debe hacer terapia cognitiva conductual con un psicólogo? Wow. Sí, muy común. Hoy día es lo que está sucediendo en casi todas las escuelas con los gabinetes psicopedagógicos y cualquier chico que manifieste ahí una conducta inapropiada o hay aspectos ahí que van a ir al gabinete y esto va a ser la prescripción. Eh, Obviamente nosotros vamos a dar el consejo bíblico y vamos a ser honestos con eso, ¿no? Entonces habría que evaluar las situaciones, es muy amplio poder responder a la pregunta sin tener un contexto de lo que está sucediendo, pero claramente entendemos que el problema es un problema del corazón, ¿no? Y entonces si se ha hecho una evaluación médica y no hay ningún aspecto orgánico, entonces no hay ningún problema allí. Y habría que entonces avanzar en guiarle al Evangelio, en ver qué está sucediendo en la relación con los papás. Es muy habitual
¿no? Que allí haya falencias en la crianza, en la disciplina, si estos padres son creyentes o no, hay mucha información quizás que nos falte para poder avanzar en una respuesta más precisa, pero si estos padres son creyentes, muy posiblemente haya que trabajar mucho en cómo ellos están criando a su hijo, cómo ellos están disciplinando, aplicando la disciplina escritural, en la amonestación del Señor, cuáles son las dinámicas que se están dando en el hogar, en la casa, los límites que se están estableciendo o no, y bueno, cómo este niño está lidiando con el pecado, cómo esto está manifestando ciertas conductas, ciertos comportamientos, cierta resistencia a la autoridad o problemas atencionales, distracciones, cómo podemos ayudarle a avanzar en enfocarse en las tareas que tiene que hacer. Entonces, desde mi posición pastoral, yo diría que no comparto, ¿sí? En absoluto, los aspectos que tienen que ver con la psicología, y habría que ver ahí cómo se lidia con las autoridades de la escuela. Creo que hay varias cosas, es una pregunta bastante amplia, ¿no? En cómo podemos avanzar. Pero creo que tenemos que ser honestos y evaluar la situación y evaluar el problema, qué es lo que está pasando, por qué lo citan a hacer ese tipo de terapia cognitiva. Sí. Marcos, Sí. pregunta, ¿cómo llevar adelante sesión de consejería? Es un matrimonio donde la mujer es creyente y el marido no. Y el marido le dice, vamos a hablar con nuestro hermano, con el pastor, lo que sea, y la familia no está bien. Para adelante, sería así cuando, pensando en de quién se trata, no una creyente, y el marido es incrédulo. Sí. Bueno, manteniendo lo que habíamos hablado de que no podemos aconsejar en este sentido al incrédulo, sí lo que hacemos es presentar el Evangelio, pero sí podemos aconsejar hacia una vida piadosa, ¿no? Y la santificación a la parte creyente. Entonces, nuevamente, pienso que es una gran oportunidad, y más si esta persona está tomando la iniciativa para presentar el Evangelio, ¿no? Y ser claro en relación con su situación. Entonces, pienso que comenzaría por ahí, comenzaría con la presentación del Evangelio y me enfocaría en ese aspecto de tomarlo como una oportunidad evangelística. Obviamente las motivaciones de él para pedir esto no van a ser correctas, seguramente es el egoísmo propio lo que le está impulsando a buscar algún tipo de ayuda, pero podemos ver eso también como la gracia de Dios trayéndole al lugar correcto para poder tener respuestas correctas, ¿no? Y si la persona comienza a mostrar una reticencia, vos podés ir acompañando en la parte creyente. Bueno, como ella va ahora a lidiar con un esposo incrédulo, como habla Pedro ahí, ¿no? Y cómo conducirse, cómo responder, cómo vivir para que este hombre sea ganado, ¿no? a Cristo por medio de su testimonio, sus palabras. Entonces vamos a enfocarnos en la parte creyente para lidiar con esta situación, ¿no? Y ayudarle a crecer en su santificación. ¿Ayuda? Sí, Sí. 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 Entendiendo que, o sea, como cuando uno está contestando a alguien que está hablando, busca es lo que vos decías, es ir a la raíz y hacer ver en el corazón de la persona el pecado. Ahí, en ese algo externo. ¿Cómo ayudar a esa persona a divisar ya todo lo que está ahí en su corazón? No que necesite siempre que haya alguien que se le diga esto es por esto, sino que ella misma pueda ir descubriendo, ser sensible a su propio pecado. Sí. Bueno, pienso que debemos ayudarle a crecer en el estudio de las escrituras, porque es la escritura la que va a exponer lo que hay en el corazón, ¿no? Entonces, esto no es una mera práctica que uno haga, sino que uno debe exponerse a los medios de gracia para poder identificar esto. Y los medios de gracia, el medio de gracia por excelencia, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces, por medio de la escritura, que es como un espejo, como una espada que penetra desde adentro hacia afuera, ¿no? Parte el alma y desde ahí revela las intenciones. Entonces, la persona tiene que exponerse a la escritura. Y creo que lo mejor que podríamos hacer es guiarle a cómo interpretar la escritura de manera correcta,
para no estar sacando texto fuera de contexto, para no estar alegorizando el texto bíblico, para no estar espiritualizando los pasajes, que esto no va a traer ningún cambio, no va a traer ninguna dirección en su vida. Entonces pienso que parte de ese tiempo va a ser una gran oportunidad para enseñarle a interpretar los textos en su contexto, a poder entender la idea, ¿no? Original, del autor original, y esa va a ser la palabra de Dios que va a transformar su corazón. Ahora Dios usa personas en el contexto de la iglesia que van a confrontarte con tu pecado, tiene que estar expuesta a la persona a que alguien venga y estar accesible a la corrección, a la reprensión. Puede tomar la iniciativa de acercarse a alguien y pedirle, mira, quiero que evalúes mi vida, quiero que me observes y si vos ves algo que te parece que no es correcto, tenés la confianza para acercarte, para decirme. La oración, ¿no? El Espíritu Santo son los medios que Dios va usando para revelar lo que hay en el corazón. El salmista oraba, ¿no? Dios, examina mi corazón, pruébame si hay camino de perversidad, ¿no? Librame y guíame por el camino eterno. Esa es una oración de alguien que no confía en su corazón y que clama al Señor para que revele estas cosas. Y Dios va a traer situaciones, Dios va a traer personas, va a traer el dolor, el sufrimiento es un medio de gracia para exponer nuestro corazón. Entonces, no es solamente que la persona examine y trate de discernir qué es lo que está pasando sola, o sea, esto no sucede así, ¿no? Sino con los medios que Dios le ha dado, los medios de gracia, para exponer su corazón y poder avanzar. Sí, estas preguntitas que te decía recién, qué es lo que deseo, qué es lo que pienso, qué es lo que anhelo, esas son preguntas que apuntan al corazón. Y el corazón es la sede, ¿no? En el centro de la voluntad, de los deseos, de las emociones, de los pensamientos. Con el corazón en la escritura no se piensa, se siente, se desea, se ejecuta, ¿no? Se toma una decisión. Entonces pienso que esas preguntitas, ¿qué estoy pensando?, revelan los aspectos del corazón. ¿Qué estoy queriendo? ¿Qué deseo? Revelan el aspecto del corazón, ¿no? Y van a ver los ídolos ahí que están gobernando su corazón y a través de la escritura eso puede ser expuesto. Algo que me pregunta, ¿cómo se puede hacer la iniciativa de la iglesia que no tiene esta costumbre de pedir de rendir la consejería en sí? Entonces, no está la costumbre, no sé cómo arrancaste vos en tu iglesia, si tiene mucho que ver con el pastorado, pero guiar a las personas que la consejería o que busquen la consejería bíblica, bueno. No sé, ¿entendés? Sí. Podríamos irnos a un aspecto de cómo generar una cultura de consejería bíblica. El año pasado, uno de los talleres que me tocó dar tenía que ver con ese tema. Creo que está en la plataforma para repasarlo. Y hay varias cosas que pueden ayudar a ir generando esa cultura de consejería bíblica en la iglesia local. Pienso que lo principal tiene que ver con la instrucción. Entonces tenemos que instruir a la iglesia en relación con el ministerio mutuo. Todo lo que vamos aprendiendo en estas oportunidades hay que volcarlo a la iglesia de alguna forma, a través de talleres, a través de la misma predicación expositiva, a través de las dinámicas de la escuela dominical, de los grupos de las casas. Son oportunidades para volcar todo lo que vamos aprendiendo. Entonces pienso que esa sería una forma principal, empezar a instruir a la iglesia en relación con la consejería bíblica, el ministerio privado de la palabra. Pienso que otro aspecto es modelar esto. Entonces a aquellos que estamos pastoreando, guiando o en algún círculo de influencia en la congregación, vamos a modelar. Y en la medida que nosotros modelamos y estamos haciendo esto con personas, estamos instruyendo de cómo hacerlo. Entonces esta persona va a hacer lo mismo con otros. Y de alguna manera, natural y orgánica, como solemos decir, va a ir reproduciéndose, ¿no? Otra forma en la que podemos ir generando esta cultura es trayendo personas a nuestro ministerio y que nos acompañen cuando estamos haciendo esto. Y después que terminamos quizás una sesión con alguien, le avisamos que vamos a venir con alguien que está quizás aprendiendo, que tiene inquietudes, que está creciendo. Quizás terminamos esa charla y podemos tener una conversación. ¿Qué te pareció? ¿Qué hubieras hecho distinto? ¿Qué te pareció que fue bueno? ¿Qué te llamó la atención? Y vamos reproduciéndonos en otros también. Entonces pienso que esos tres niveles podrían ser un buen inicio. Comenzar por la instrucción, nosotros modelando
con cada uno que nosotros hayamos pasado un tiempo planificado, sistemático, ¿no? de consejería, aplicando los principios, eso va a ser una instrucción y un modelaje precioso, ¿no? Para que lo puedan reproducir. Y también trayendo personas a nuestro ministerio privado a que vean cómo lo hacemos, qué decimos, cómo lidiamos con situaciones, queda expuesto ahí nuestro carácter, un montón de aspectos ahí también, ¿no? Que creo que eso van reproduciendo. Después uno puede hacer eso un poquito más intencional, vas viendo los hombres, las mujeres que están haciendo esto y quizás puedes invertir un poquito más en capacitación, en libros, en lecturas, y dándole personas para que avancen y lo hagan. Pero queremos cuidar este aspecto, ¿no? Del aspecto de la dinámica natural, que tenemos que todos hacerlo, y las necesidades y problemas específicos que van a requerir un trato más personal, incluso que cierta persona lo trate. Entonces hay ciertos problemas que quizás va a ser mejor que el pastor los trate, ¿no? Y que requiere que el pastor lo haga. Y hay otros que quizás otros pueden hacer. Entonces, ir involucrando a la iglesia en los diferentes niveles y oportunidades de aconsejar. Pero como todo, ¿no? Lleva tiempo, pero hay que empezar en algún punto. Sí. Sí. Marcos, yo, Bueno, ya. ¿cuál es tu postura con respecto a una familia cristiana que tiene un hijo autista, tiene que ir a terapia, musicoterapia, etcétera? Que van a estar, la familia completa va a tener que trabajar ahí. Sí. Nuevamente, creo que tenemos que partir en qué condición está esa familia, qué entiende del Evangelio. A veces vas a tener que acompañarle, depende de la situación, vos le vas a acompañar. Mientras está haciendo eso, es como una persona que está haciendo el psiquiatra. Entonces, mientras a veces está haciendo eso, vos vas a tener que acompañarle y forjando esas convicciones y a veces de una forma paralela, ir haciendo ese proceso de que se afirmen en la verdad y en un proceso, como hablaban en una de las preguntas y respuestas, quizás hablar con el psiquiatra, este deseo de bueno, ir dejando la medicación y vos acompañando eso con la instrucción bíblica, afirmando las convicciones y guiándole. Pero pienso que claramente uno también manifiesta con honestidad qué es lo que entiende. Y esto del autismo es muy amplio. Entonces habría que ver en qué categoría entra, porque hay unas cuestiones particulares que son evidentes y que uno no nos puede ignorar, ¿no? Entonces, habría que identificar bien esto del autismo, pero hoy cualquiera que tenga un problema relacional, hoy se diagnostica o se autopercibe autista. Y vos ves los youtubers ahora hablando de estas situaciones y hay cantidad de autistas simplemente porque me cuesta hablar con alguien o porque me molesta estar con mucha gente. Entonces, yo nunca entendí lo que me pasaba, ahora lo entiendo. Yo era autista. Entonces habría que evaluar eso, de qué estamos hablando. Y entonces hay situaciones concretas, ¿no? Donde hay personas que realmente el ruido, el sonido. Sí, más que nada con niños. Entonces, La sí, familia pero. cristiana tenga un hijo autista. Sí. Bueno, Sí. no, uno dice evidencia, que se cosas así que. Claro, pero por eso creo que habría que definir qué estamos diciendo por autismo, porque el espectro autista es muy amplio, entrañamos cualquiera casi de nosotros. Entonces, habría que definir eso. Habría que entender cuál es la situación particular. Y habría que nuevamente guiar en todos estos aspectos, ¿no? De crianza, de amonestación y disciplina, cómo los padres están lidiando con el pecado de su hijo, porque a vos te pueden molestar los ruidos. Otra cosa es que vos le grites o que vos te tiras al piso y que vos respondes de forma pecaminosa. Es otra cosa. Entonces, una cosa que a vos te cueste relacionarte y otra cosa que vos te cierres en tu cuarto y no hables con nadie. Entonces, hay cosas distintas que hay que evaluar. Entonces, puede haber cosas que te cuesten, puede haber cosas que te molesten, incluso aunque físicamente vos tengas una sensibilidad mayor y haya cosas que puedan perturbarte. Pero, ¿cómo estás respondiendo vos a eso? Entonces, ninguna de estas cosas te da a vos el derecho a responder de una forma pecaminosa. Ninguna de estas formas te da derecho a vos a tirarte al piso delante de todo y empezar a hacer
un escándalo porque querés algo que no te dieron o no sé lo que fuere. Entonces, habría que ir lidiando y acompañando a los papás, tener convicciones en relación con la escritura, de justamente identificar qué es el pecado y cómo tratamos con el pecado y cómo lidiamos con eso. Porque lo que se suele hacer entonces es victimizar a la persona bajo un rótulo y permitirle absolutamente todo, y esto va a complicar más las cosas y va a llevar esto a niveles, a medida que vaya creciendo este niño, muy tristes, ¿no? De conductas cada vez peores y centradas en sí mismo, sin límites, usando todo esto para manipular a las personas, para obtener lo que quiere. Entonces creo que es clave ahí acompañar a los papás. Sin el Evangelio no podemos avanzar, pero si tenemos el Evangelio y tenemos el Evangelio ahí con los padres, creo que lo más importante sería enfocarse en los papás y hacer nuestra labor pastoral en ese aspecto, ¿no? Ayudándoles a entender el problema y cómo tratarlo. En ese caso, una última pregunta. No, yo no, no, aquí había una por acá que había levantado la mano primero. Sí. No, en este caso, cuando muchas veces vos aclaraste que es fácil hoy la medicina cura de un, un retraso. Y a veces es el pecado del niño y la victimización de los padres. Entonces los llevan a hacer un daño. A los chicos sería bueno el acompañamiento ahí con la palabra, ¿no? Sí. Cuando no es muy, o sea, ves que no es un síntoma muy fuerte de los niños. Muchas veces suele pasar, conmigo, un problemita de chico de salud y yo, mi sobreprotección Ujú, lo llevó a un pequeño retraso ujú, madurativo mm, por el hecho de que uno quiere ser protegido. mm. Obviamente yo no estaba en Cristo, ¿no? Claro. Tenemos las herramientas bíblicas Ujú. para acompañar a esos padres. Vamos, terminamos. Sí. Bueno, hermanos, muchas gracias por la atención y gracias, Marcos, por todo. Ha sido un lindo tiempo. Oramos. Padre Santo, gracias por el día, Señor, por su cuidado y bueno, también por poder disfrutar y aprender más de su escritura, Señor, de cómo poder acompañar gente. Agrega también, Señor, en nuestro corazón la humildad, la paciencia para hacerlo, recordando, Señor, de nuestra condición de pecadores, Señor, que muchas veces estamos al otro lado de la consejería siendo aconsejados, Señor. Podemos recordar de esos momentos y eso abundar en nuestro corazón la misericordia, Señor, la paciencia, el amor por la persona, Mm. y que podamos estar cultivando eso en nuestra vida y también en nuestra iglesia, Señor, que podamos compartir esa bendición que estamos recibiendo en ese lugar hoy. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias por No, ustedes.